Don Antonio, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Alejandro. Un gustazo realmente estar participando a través de Infocades en esta webinar. Para mí es un gusto presentar este tema. Al igual que como lo mencionabas, también quiero agradecer a Nidia por haberme consultado para participar con ustedes en esto. Lo hago con muchísimo gusto y espero de que sea del agrado de todos los participantes, todas las personas que nos estén viendo en redes sociales. Pues vamos a compartir quizás una hora de un tema que hoy en día es muy, muy importante para cualquier tipo de organización, que es el liderazgo como tal. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos a bastantes compañeros integrados. Adelante, don Antonio. Toda esta sesión es de usted para sus colegas, para toda esta comunidad profesional. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, que sigan a Antonio también y a todos los compañeros que son parte de la comunidad profesional de Enfocades. También nos pueden buscar en LinkedIn. Esa sesión es tuya, Antonio. Que Dios te bendiga y gracias por confiar en nosotros. Y nos vemos al finalizar la webinar. Perfecto, Alejandro. Arrancamos entonces. Como les decía, pues muy buenas noches. Un gusto estar hoy contar sobre este tema tan importante como es la crisis de liderazgo. Mi nombre es Antonio Espinosa Ruiz, como lo mencionaba Alejandro, pues soy un emprendedor nicaragüense, soy ingeniero industrial con un poco más de 8 años de experiencia en la cadena de valor a nivel empresarial. Poseo algunas certificaciones como implementador líder en continuidad de negocio, soy Project Management Professional, al igual que PM4 entrenador para el Banco Interamericano de Desarrollo. Soy Lean Six Sigma Black Belt, entre otras cosas. Pero hoy no vamos a estar hablando de mí, vamos a hablar sobre el tema que ustedes quieren escuchar y es sobre la crisis del liderazgo organizacional. Y es un tema muy bonito, un tema que básicamente es nicaragüense, porque si bien es común de que leamos, que compremos libros, que leamos artículos, que veamos posts en redes sociales con diferentes mensajes muy bonitos, muy bien orientados hacia el liderazgo. No es lo mismo cuando realmente venimos y lo consultamos con las personas que lo viven en el día a día. ¿Qué es lo que ellas sienten? O cómo es la forma en que ellos ven el liderazgo? De eso y otras cosas vamos a estar hablando. Perfecto. Vamos a iniciar la carrera. Esto es una carrera de tren, disfrútenla. Al final vamos a tener una ronda de preguntas. Yo créanme, voy a hacer mi mejor esfuerzo por poder responder todas las dudas que ustedes tengan, pero pues vamos a iniciar con el tema. Y lo vamos a desarrollar de esta manera. Érase una vez, como que si fuera un cuento. Quiero que ustedes se visualicen todo lo que vamos a estar conversando durante este rato. Érase una vez a inicios del siglo XX, hace ya mucho, pero mucho tiempo, existía un ingeniero estadounidense. Frederick Taylor desarrolló lo que es el principio de la administración científica. Ustedes dirán, pero ¿de qué se trataba? De lo que trataba era de los mejores métodos para realizar la medición del trabajo. ¿Y qué quería decir eso? Bueno, era importante poder reconocer lo que hoy en día llaman las normas de producción, estos estándares bajo los cuales uno dice cuántas unidades debe fabricar un trabajador, cuánto tiempo debe llevarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué conllevó en sí el desarrollo de esa administración? Y miren que eso ocurrió en 1911. Eso conllevó al nacimiento del liderazgo tradicional, basado principalmente, basado principalmente en un principio de control y de mando. Pero sin embargo, para la época en la que estaba ocurriendo, resultaba muy útil. ¿Por qué resultaba muy útil? Porque en esa época en Estados Unidos, sobre todo, estaban naciendo las grandes manufacturas, las grandes empresas, las grandes fábricas, que tenían una gran masa de trabajadores. Estas grandes masas de trabajadores tenían ciertas características que se acoplaban bien a ese modelo de liderazgo.
pero que existía ese modelo de liderazgo, estamos hablando de inicios del siglo XX, pero ¿en qué consistía ese modelo de liderazgo tradicional? Si bien hablamos de un método, de un modelo de control y de mando, que la forma en la que consistía era básicamente en que el que ejercía el rol de líder bajo este modelo era el único que dictaminaba qué hacer y cómo hacer las cosas. Y el grupo no tenía oportunidad de realizar ningún tipo de cuestionamiento. O sea, si lo vemos de una manera metafórica, era considerado el dios sol, de donde emanaba todo el conocimiento. Era la única persona que podía dar las orientaciones y el resto, el equipo que estaba trabajando con él, no podía opinar ni cuestionar nada de lo que esta persona dijera. Si por casualidad ya está viniendo a su mente algún tipo de situación relacionada, démosle tiempo. Vamos a continuar desarrollar tanto, iniciar con estos parámetros históricos para poder entender el desarrollo del resto del tema. Ok, pero detengámonos un momento y evaluemos algo, que hablamos de un modelo de control y mando de inicios del siglo XX, hablamos de que el líder decía cómo, qué hacer, que, que los grupos de trabajo no tenían ninguna opinión. Sin embargo, valoremos lo siguiente. Primero, ya no estamos en 1911, estamos en el 2019. El origen de ese modelo de liderazgo tiene más de 100 años. Vivimos en la era de la información, vivimos en la era del Big Data, en la era del Business Intelligence, en la era del Internet de las cosas. El mundo viaja demasiado rápido. Cuando el modelo tradicional que hablábamos inicialmente estaba comenzando, estábamos en la segunda revolución industrial. Ni siquiera habíamos llegado a los modelos de gestión de calidad de Edward Deming que iniciaron en los años 50. O sea, así de antiguo es este modelo que estamos hablando de liderazgo tradicional. En ese momento era bien complicado lo que ahora vemos porque trabajamos con equipos altamente informados. Hoy en día, ustedes mismos están atendiendo este webinar desde una computadora, desde una tablet, desde un celular, y vean la facilidad que no están exactamente amarrados a un sitio en físico, sino que lo pueden atender desde diferentes puntos, tienen muchas opciones, y es la era que estamos viviendo. En ese tiempo se trabaja con personas que se mantenían desinformadas. Hoy en día, a través de un teléfono inteligente, tenemos a la mano la biblioteca más grande del mundo, que son los buscadores de información como Google. Cualquier duda que usted puesta en Google y le va a aparecer un sinnúmero de opciones. Somos una era muy, pero muy informada y la información le da poder a las personas. Cada vez es más necesario el desarrollo de habilidades como la comunicación, la integración, la persuasión y la inteligencia emocional. Y quiero dejar claro que todos estos parámetros no eran exactamente necesarios, eran hasta desconocidos. Pues el proporcionar una orden a uno de los trabajadores que se manejaba en esa época no es exactamente comunicar. Recordemos que para comunicar tiene que haber una retroalimentación. Y en ese tiempo estaba prohibido cuestionar o brindar la opinión. En ese tiempo se daba una orden y se tenía que acatar y eso era todo lo que había, nada más. Mucho menos el gran concepto de inteligencia emocional que se desarrollaría 70 años después para poder empezar a comprender que las personas tienen emociones y que esas emociones se deben de administrar. Entonces, ya hablamos de cómo surgió este liderazgo tradicional, ya hablamos de las cosas que ya no son congruentes con la época en la que vivimos. Entonces, ¿cómo se debe liderar hoy en día? Para eso, y esta imagen para mí, y de hecho también me gustaría que se quede en la mente de ustedes, el líder tradicional, o como yo lo veo hoy, el reloj de arena, un instrumento que fue muy útil en su tiempo, muy, pero muy útil en su tiempo, pero que ya
funcionó como debió funcionar para las personas en la época que hoy el líder tradicional lo que mantiene es un enfoque de un sistema cerrado y su comportamiento es mecánico, previsible y determinístico. Sus partes funcionan dentro de una lógica inmodificable. Sin embargo, hay que estar claro de algo. Las organizaciones no se comportan como sistemas cerrados, son sistemas abiertos, son sistemas dinámicos. Y hoy en día ese es uno de los principios de lo que, del término que tanto se mueve, sobre todo en la profesión de la gestión de proyectos, la agilidad. La agilidad, la capacidad de poderte estar adaptando la adaptación, solo funciona en los sistemas dinámicos, los sistemas que están abiertos. Pero entonces este reloj de arena o este líder o jefe tradicional debe evolucionar y decimos, bueno, es hora del líder moderno, de ese liderazgo moderno que hemos leído, de ese liderazgo moderno que algunos hemos tenido la, la gran oportunidad de vivirlo, no sé, ya sea ejerciéndolo o ya sea experimentándolo a través de conocer a una persona que sí lo puede ejercer. Ese líder moderno, a mí me gusta mucho este término y por favor, quédense con este término. El líder, ¿y qué quiere decir que es un gestor de conocimiento? Lo que esto nos indica es que es una persona que construye una cultura de tolerancia, del disentir, de cuestionamiento de los puntos de vista, buscando que la diversidad permita resolver mejor los problemas. El gestor de conocimiento, señores, es un líder, sobre todo, que entiende que su equipo de trabajo tiene una opinión, tiene un valor, un altísimo valor para el desarrollo del trabajo. Comprende de que probablemente hay miembros dentro de ese equipo que incluso son más capaces que él, son más inteligentes que él, y por eso es que su rol es de gestor de conocimiento, es lo que debe hacer o lo que debemos hacer como líderes modernos es ser capaces con las personas que trabajan con nosotros y ser capaces de poder sacar, de poder desarrollar lo mejor de cada una de esas personas. Eso es algo que el líder tradicional no comprende, porque no nació bajo ese principio. Pero eso es algo que ahora, con el liderazgo moderno, no es necesario. No es solamente necesario, es obligatorio para que las organizaciones puedan dar ese salto evolutivo y no quedar santo. Si en estos momentos ustedes están pensando o están recordando personas que les recuerden al líder tradicional, déjenme decirles que lamentablemente esa organización de donde les recuerde eso, está viviendo en el siglo pasado. Ya no está básicamente viviendo en este 2019, en esta nueva era. Otra forma de poder comprender este concepto de liderazgo moderno, lo podemos ver a través de Daniel Goleman, del concepto que hoy es un boom, que es el de la inteligencia emocional. O sea, inteligencia sobre las emociones que tenemos las personas. Porque si bien en el liderazgo tradicional a las personas lo que se les consideraba era como un elemento más de una línea de producción. O sea, un elemento que no tiene sentimientos como tal, sino que se le daban cuotas de descanso y nada más tenía que producir la cantidad de unidades que se le habían calculado. Sin embargo, el liderazgo moderno, como lo refleja Daniel Goleman en su excelente artículo para la Harvard Business Review, comenta que el liderazgo moderno es aquel que es capaz de poder mezclar los diferentes tipos de liderazgo y sacar lo mejor de ellos. Es alguien coercitivo, democrático, afiliativo, visionario, timonel y coach. Miren que realmente ser líder no es algo tan fácil, no es algo tan fácil, es algo que requiere trabajo, pero no requiere un trabajo de tener que estar sacando miles y miles de certificaciones.
No es algo que tiene que ver con grandísimos estudios, es algo que tiene que ver con un autoconocimiento y sobre todo con un conocimiento de tu equipo, de cómo se mueve tu equipo, qué es lo mejor para él, cuál es la mejor forma de que ese equipo se pueda desarrollar para alcanzar los objetivos que se requieren. Ok, vamos a dejar esta parte de Daniel Goleman y nos vamos a hacer la pregunta entonces, la pregunta por la cual estamos hoy aquí, liderazgo organizacional. Para esta etapa ya sabemos qué es el líder tradicional, ya sabemos qué es el líder moderno, pero piensen por un momento, por favor, imagínense por un momento en sus organizaciones, con cuál de los dos líderes se han tenido que encontrar. Para esta parte era muy importante para mí y para mi equipo de trabajo poder venir y hacer un estudio con las personas. Y para eso tomamos a 60 profesionales de diversos rurales, ¿no? Si ellos consideraban que este liderazgo estaba en crisis. Para poder desarrollar esta parte de poder hacer el estudio de la opinión de las personas, hemos ocupado el pensamiento crítico socrático. Usted puede decir, bueno, pensamiento crítico socrático, ¿qué es eso? A mí me pasó cuando lo vi la primera vez, pero es un método muy, muy antiguo, pero que no solo sirve para hacer análisis de liderazgo, hacer análisis de proyectos, hacer análisis de tecnología, sirve porque lo que nos brinda es un conjunto de pasos para ver de una manera lógica la solución de un problema. Y el pensamiento crítico socrático cuenta de 5 etapas. La primera, vamos a definir el problema. La segunda, vamos a encuadrar ese problema, vamos a reconocer si contenemos información directa sobre el problema que definimos en la etapa anterior. El punto número 3, vamos a conocer las implicaciones o las consecuencias de la materialización de ese problema. Punto número 4, vamos a visualizar esas posibles soluciones. Y el punto número 5 del pensamiento crítico, soluciones para que ese problema pueda ser resuelto. Ok, ahora ustedes ya conocen el método socrático, ya saben que hicimos un estudio con 60 personas, veamos cuál es la opinión de estas personas, qué es lo que pensaban con respecto a la crisis de liderazgo. Y la primera pregunta que hacíamos para mí es la principal, y espero que ustedes lo puedan ver de esa manera también, y es, ¿sos feliz con tu cultura de trabajo? Cuando le preguntábamos esto a las personas, y se darán cuenta de que hay un predominante 75% que reconoce que no son felices con su cultura de trabajo. No, no son felices. Estamos hablando que 3 de cada 4 personas que nosotros podamos ver en una organización reconocen no estar tranquilos, no estar felices, no sentirse cómodos. Y quiero que vean ese dato y quiero que, por favor, se recuerden, ¿no? De las organizaciones donde trabajan, de las personas con las que trabajan, de los líderes. Y imaginen de que tiene una alta probabilidad de que su compañero, su compañera o las personas con las que trabajan probablemente no sean felices con la forma de liderar que está en la organización donde se están desempeñando. Y les pregunto, es muy probable, ¿no? De hecho, es casi una consecuencia que de este 75% de personas que no son felices con su trabajo empiecen a padecer lo que conocemos como el síndrome del burnout. Es una persona y que lo lleva al punto de preferir retirarse de la organización. Esos puntos donde tus emociones como ser humano se encuentran totalmente desgastados y donde ya sencillamente no encontrás motivación, no encontrás influencia para poder continuar realizando tus labores. Perfecto. Entonces, pero exactamente a qué se debe esa infelicidad por parte de los colaboradores. Dijo que en el estudio era importante recalcar esta parte, la parte reflejada por el chileno Rodrigo Rojas. Y me parece
que en algún momento ya ustedes pudieron haber escuchado esta frase y que probablemente este nuevo cargo que ha venido tomando fuerza con el tiempo, la gerencia de la felicidad. Rodrigo Rojas comentaba en este artículo y decía, la gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a los malos jefes. Eso lo único que nos dice es que la capacidad de motivación, de influencia y de ejemplo por parte de las personas que hoy ocupan posiciones o roles donde el liderazgo es crucial, juega un punto súper importante. Un equipo de trabajo. De esa forma, hacíamos una segunda pregunta y decíamos, ¿cuál de los siguientes comportamientos ha vivido con más frecuencia al trabajar con jefes o con líderes tradicionales? Y vean de que con un 34%, las personas nos decían de que habían vivido todas las opciones que le habíamos proporcionado principalmente. ¿Cuáles eran estas opciones? Como podrán ver en el gráfico, teníamos trabajar con personas que no preguntan su opinión para el trabajo del área, que siempre están buscando culpables y no soluciones, que fomentan una cultura de subordinación más que de admiración, que promueven constantemente este estado tan improductivo para una organización como es el micromanagement. Estas partes representaban diferentes características, sin embargo, el factor principal que encontramos es el por ciento. Y yo les quiero preguntar, imagínense tener que estar lidiando todos los días por 8 horas o más con una persona que constantemente les esté dando este tipo de trato. El micromanagement no les pregunta su opinión, fomenta nada más el tema de que vos sos mi empleado y vas a hacer lo que yo te digo, que constantemente ante la operatividad del área y los errores que se puedan dar, siempre está buscando un culpable y no buscando la causa, con la cual puedan mejorar las cosas. Es terrible, ¿no? ¿Ustedes creen que se sentirían felices con eso? En tercer punto, y recuerden que estamos usando este método socrático, y el tercer punto del método socrático dice, ok, ¿cuáles son las implicaciones o las consecuencias? 100% de las personas que estudiábamos, encuestábamos, nos decían que ellos reconocen que es muy importante el manejo de un buen liderazgo. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Que inmediatamente se vienen a la mente, inmediatamente son palpables en las organizaciones, fruto de un mal liderazgo. Y es el enfrentamiento constante entre jefe y subordinado, los accidentes laborales, retraso en la ejecución de los trabajos, la calidad en los productos y los servicios se ve disminuida, un alto índice de rotación de personal. ¿Se recuerdan del burnout que hablábamos en una de las láminas anteriores? Por ahí viene. La reducción en los márgenes de ganancia de la compañía. Si ustedes hoy en día están ocupando posiciones donde es requerido un gran nivel de liderazgo, piensen, si han vivido cualquiera de estas 6 opciones, ahí tienen 3 opciones, o si reconocen que lo han vivido, no reconocen que lo han vivido, o simplemente no lo saben. Y en esa parte quiero que autorreflexionen, y si hoy por hoy la cultura, el liderazgo en las organizaciones donde ustedes están, no son capaces de proporcionar la información sobre cualquiera de estos 6 puntos, es inmediatamente una oportunidad de mejora que debe ser reconocida, debe ser medida para poder tomar mejores acciones en el futuro. Recordemos, por favor, que cosechamos lo que sembramos. Si lo que tenemos es un mal liderazgo en nuestra organización, lo único que podemos cosechar son enfrentamientos, accidentes laborales, como hablábamos hace un instante. Ok, pero entonces, ¿qué soluciones se visualizan? No todo es malo. Y en la primera pregunta, cuando hablábamos de si son felices o no, recuerden que era un 75% de gente que no era feliz, pero hay un 25% de personas que sí lo son. Y estas personas que sí lo son
es porque su ambiente laboral está condicionado por un buen liderazgo. Pero ¿qué era ese buen liderazgo? Y veamos que tenemos en conjunto, en las opciones que nosotros les presentamos a las personas, un buen liderazgo consiste en mantener constantemente informado al equipo. La desinformación nunca va a ser un buen liderazgo. Busca el consenso en el equipo para la toma de decisiones. Hace sentir clave al equipo en la consecución del objetivo. Le hace sentir escuchado y útil y confía en el trabajo que su equipo realiza. Fomenta un modelo de admiración entre el equipo. Y la opción que nos decía, las has vivido todas las anteriores. Eso, sin duda alguna, nos dice de que no todo se está haciendo mal, de que hay personas que sí lo están haciendo bien. Y la pregunta, si hay personas que lo están haciendo bien, ¿por qué el resto no lo puede hacer así? Si bien ustedes podrán notar en el gráfico de que existe un 18% de personas que dicen, nunca he trabajado con un líder. Estos son los porcentajes por los cuales debemos de trabajar para mejorar. Porque no es que en pleno 2019 aún el concepto del liderazgo sea algo desconocido y continuemos trabajando con costumbres, con métodos de hace más de 100 años. Entonces, el punto 5, y el punto 5, y recuerden que estamos con el pensamiento crítico, es cuáles son esas acciones. Pero antes de poder tomar acciones para poder mejorar el liderazgo en nuestras organizaciones, debemos decir cuáles pueden ser esas barreras que nos impidan poder implementar este nuevo liderazgo. Cuando le preguntábamos esto a las personas, lo que destaca principalmente es la cultura y la actitud. Yo quiero hacerle esa pregunta a ustedes. ¿Realmente creen que la cultura y la actitud son dos factores que no se pueden mejorar? En vista que no es algo que requiera una nueva infraestructura, no requiere las mejores máquinas. Eso no hace un buen liderazgo, no hace un buen grupo. Lo hace la cultura organizacional, lo hace la actitud de las personas. Ese es el verdadero valor que les representa y es lo que pueden transmitir a sus grupos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y aquí quiero que por favor pongan mucha atención en esta parte. Tenemos al líder tradicional, al jefe, al que queremos olvidar, y tenemos al líder moderno. Y debemos de pasar de siente perder poder al dar libertad de expresión. Eso debe quedar a un lado, eso debe quedar atrás. Y lo vamos a cambiar por una cultura, un líder que estimula el cuestionamiento y la apertura al diálogo. Quiere decir, las preguntas, como les decía, hace 100 años, las generaciones que estaban trabajando, las personas que estaban trabajando vivían más desinformadas. Hoy nosotros vivimos muy, pero muy informados. Entonces eso nos da las pautas suficientes para cuestionar, para buscar otras soluciones. Punto número 2 que debemos dejar a un lado es el líder que no pregunta y que está obligado a decir. Es el líder que solo él tiene la respuesta, que solo él tiene la orientación. Hay que cambiarlo por el líder que hace preguntas e indaga nuevas ideas en su equipo de trabajo, porque eso les da ese sentido de pertenencia al equipo, porque eso les da una gran influencia y porque eso les permite sentirse parte del trabajo. Vamos a dejar atrás ese líder que fomenta la dependencia, ese líder que si él no está, las cosas no se hacen. Y lo vamos a cambiar por un líder que fomenta la interdependencia, que permite la libertad de las personas para que puedan desarrollar su trabajo bajo las habilidades que se deben de reconocer por parte del líder. Punto número 4, vamos a dejar atrás ese líder que busca culpables y que realiza juicios sobre los equipos de trabajo y lo vamos a cambiar por el líder que investiga las causas de los problemas y busca la forma de que estos no se repitan. Ese líder que está tan involucrado con su grupo, está tan involucrado con el trabajo,
que él no esté enfocado en estar señalando que es un ambiente de armonía y que los problemas puedan ser resueltos de la mejor manera en beneficio del grupo y del trabajo. Un punto número 5, perdón, vamos a dejar a un lado ese modelo centralizado del liderazgo, porque es un liderazgo que ya no funciona en nuestros tiempos. Y vamos a empezar a hablar de un líder donde el grupo se siente influenciado y desea ser parte del éxito de la organización. Y esto solo se logra a través de la continua relación, a través de poder reconocer y poder interactuar de la mejor manera con su equipo, de reconocer los talentos, de reconocer las oportunidades de mejora. Si bien aquí les he mostrado 5 puntos, existen, deben de ir superando. Yo los insto a que por favor busquen más información al respecto y vean cómo las cosas han ido cambiando, cómo las cosas han ido evolucionando. Y vamos a ver los aspectos que un líder no debe olvidar. Y por favor, esta parte también pongan mucha atención. ¿Cuáles son esos aspectos? Uno, que el líder debe ser curioso. Y decir, bueno, el líder debe ser curioso, que va a andar de chismoso, buscando la vida de todas las personas. El líder que debe ser curioso es el líder que es capaz de poder ejercer preguntas que proporcionen la guía, que proporcionen las respuestas adecuadas para que se puedan ir formando equipos que sean autogestionados. Y el principio de un equipo autogestionado es lo que hoy en día es, por decirlo así, el pináculo o el punto más alto que tienen las filosofías ágiles como Scrum, como el Design Thinking, como Kanban, como Lean, porque el trabajo no lo hace una persona, lo hacen los equipos. Por día, tienes que ser capaz de conectar con las personas, ser capaz de reconocer los estados de ánimo, incluso de las personas con las cuales se está laborando, de manera que sea un líder comprensivo, sea un líder que pueda con facilidad tener influencia, ser motivador en el equipo en sí. Y eso nos lleva a un punto número 3, desarrollar la inteligencia emocional. Este es un término que está tan de moda y que espero tal vez un par de meses poderles compartir un nuevo webinar sobre la inteligencia emocional, porque es tan interesante que el nuevo líder deba desarrollar esta habilidad, sobre todo porque debemos entender que el ser humano es es un ser emocional antes de ser un ser racional, como se creía en inicio. No, que somos seres que nuestro primer instinto o el primero de nuestros 3 cerebros en coger un evento que nos esté ocurriendo es el cerebro emocional o el cerebro límbico. Pero no les quiero adelantar tanto de esa parte porque lo vamos a ver en un nuevo webinar. Punto número 4. El líder debe mantenerse atento a las preguntas, porque como les dije, hoy vivimos en una era de la información y nuestros equipos tienen constantemente preguntas. De conocimiento es atenderlo de la mejor manera que podamos, pero no está mal reconocer cuando no sepamos, porque es muy probable que otro miembro del equipo sí tenga la respuesta. Ese es parte de este gran rol como líderes que tenemos al volvernos gestores de conocimiento de los equipos a los cuales estamos guiando. Punto número 5. El nuevo líder comprende qué significa influir. Y para esta parte, uno de los libros que me gustaría cine, que es comienza por el porqué y que desarrolla este concepto que se llama el círculo dorado. Un círculo dorado que contiene 3 etapas: el porqué de las cosas, el cómo se desarrollan las cosas y qué es lo que se obtiene. Y lo importante de eso es que cuando nosotros somos capaces de identificar el porqué de las cosas, somos capaces de proporcionarle esa razón a nuestros equipos. Y al proporcionarle esa razón a nuestros equipos ganamos compromiso, ganamos influencia, proporcionamos motivación. Y cuando un equipo está motivado,
cuando un equipo está correctamente influenciado, cuando un equipo está comprometido con una causa, créanme, el resultado es tan increíble porque lo único que ve es como un sistema que se mueve perfectamente, un sistema de que cada uno de los componentes que están trabajando en él saben qué hacer, están claros, saben cómo hacerlo, pero sobre todo quieren hacerlo, tienen la gana, sienten que alguien se los impone, lo hacen porque ellos quieren hacerlo. Y nuestro punto número 6 es estimula a tu equipo. Y ese, como decía, como gestor de conocimiento y como dice nuestros 5 puntos anteriores, la motivación y la estimulación del equipo juega un rol totalmente clave para que podamos alcanzar los objetivos que nos planteamos, ya sea con un proyecto, ya sea con un trabajo operativo, ya sea con cualquier tipo de actividad que queramos hacer a nivel organizacional e incluso a nivel personal, porque funciona de la misma manera, funciona de la misma forma. Si en nuestro mundo personal, con nuestras amistades, con nuestra familia, no somos capaces incluso de poder desarrollar cualquiera de estos 6 puntos, no vamos a estar implementando un liderazgo moderno. Es muy probable que estemos hablando de un liderazgo tradicional. Conclusiones, y que casi llegamos a los 40 minutos. Que las personas sean más felices, sean más productivas y los ambientes laborales sean más armoniosos, está en manos de cuán dispuestos estemos a ejercer un cambio en nuestra forma de ejecutar el nuevo liderazgo organizacional. Y ustedes podrán decir en este momento, ok, sí, suena bonito, se hizo una encuesta, eh, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero para poder responder esa duda, quiero dejarle la frase del gran dramaturgo y escritor irlandés George Bernard, que decía, tú ves las cosas y te preguntas por qué. Sin embargo, yo sueño con cosas y digo, ¿por qué no? Y esa es la pregunta que yo les quiero dejar hoy y es el cuestionamiento que les quiero dejar. ¿Por qué no se van a poder hacer las cosas? ¿Por qué no se va a poder hacer esa transición del liderazgo tradicional o el jefe al liderazgo moderno, al gestor de conocimiento? Les quiero compartir de igual manera un poco de la bibliografía, cuando tengan acceso a la presentación la van a poder ver, que me fueron de mucha utilidad a mí para poder realizar esta presentación. Está el gran libro, el artículo que escribí hace un par de meses sobre la crisis de liderazgo organizacional en Nicaragua, el artículo sobre la gerencia de la felicidad, entre otros escritos que me fueron de grandísima utilidad. Me gustaría saber, con esto estamos concluyendo, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto al tema que hemos abordado el día de hoy. Veo que hay algunos chats. Antonio, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Ahí ya tenemos a don Edmundo. Muchas gracias, don Excelente. Edmundo. Sí, gracias. Este espacio es para ustedes, precisamente para la comunidad profesional de Infocades. Inclusive, si alguno de ustedes, los que están participando en el webinar del día de hoy, si tienen interés de participar en una webinar, lo pueden hacer con mucho gusto, así como don Antonio el día de hoy se tomó su tiempo y trabajó para presentarnos este excelente tema. La verdad, muchas gracias, Edmundo, por tu felicitación. Ahí te mandó todo el halago, Antonio. Muchas gracias, Edmundo. Do, Siempre es un do, placer. Don Minor Páramo, Don Minor, hola, ten buenas noches. Dice Minor que, Antonio, que si desde tu experiencia, ¿cuáles tipos de liderazgos has experimentado? Y felicidades, Antonio, te dice. Ok, perfecto. Pues, Maynor, ¿qué te puedo decir? He vivido, o lamentablemente he vivido el liderazgo, lo he vivido, ha sido no una excelente experiencia, obviamente no lo fue, sí me fue de aprendizaje para poder entender lo que no debo hacer con los grupos que yo he liderado.
me sirvió mucho de aprendizaje sobre lo que no debía hacer. Y fue a través de esas dudas que me fueron surgiendo de la experiencia que me llevaron a hacer este tipo de investigaciones, a desarrollar este tipo de cuestionamientos sobre si el liderazgo organizacional estaba en crisis. También he tenido la fortuna de trabajar con líderes modernos y la brecha que hay entre uno y el otro es muy grande. Y sí se siente muy, pero muy bien lograr, sobre todo sentí esa pertenencia con el proyecto, esa pertenencia con el trabajo y te permite de una manera increíble el desarrollo de tu talento. Muchas gracias, don Antonio. Esa respuesta fue para don Minor que nos preguntó. Tenemos a don Edmundo Dávila. Sí, Don sí. Edmundo te pregunta, ¿qué influencia tienen las habilidades interpersonales en el liderazgo moderno? Hay muchos líderes con no muy buenas habilidades interpersonales. Eh, al- Perdón, Alejandro, ¿me podrías repetir, por favor, la Claro, pregunta? Que con no mucho me gusto, entendí. dice don Edmundo, ¿qué influencia tienen las habilidades interpersonales en el liderazgo? Ya que hay muchos líderes que no tienen muy buenas habilidades interpersonales. De hecho, que el rol que juegan las habilidades interpersonales es totalmente clave. Es totalmente clave. Eh, Poder o ser capaz de poder llevar este webinar. No puede leer muchos libros, puede sacar muchas certificaciones, puede sacar especializaciones en liderazgo, pero ser capaz de desarrollar estas habilidades interpersonales para poder transmitir eh, una comunicación, poder transmitir una orientación, ser capaz de influir en un grupo de trabajo es otra cosa. Por lo tanto, eh, no sirve de nada, de hecho, quedarse solamente con lo que la teoría te dejó. Y tenés que llevarlo a la práctica, llevarlo a la experiencia. Y, y les digo desde mi propia experiencia, valga la redundancia, es esa interacción con las personas, ese cara a cara, ese poder ver sus estados emocionales, es lo que te permite en sí poder sacar lo mejor de ellos. Porque no funciona, créanme, no funciona a través de un teléfono, no funciona, por mucho que hoy tenemos la ventaja de la tecnología, el cara a cara es fundamental para poder resolver, para poder inspirar, para poder motivar a que un equipo dé lo mejor de sí, como les decía, a través del compromiso. No porque el líder se lo esté pidiendo, sino porque ellos lo quieren hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. También voy a permitirme una pregunta de doña Nidia. Sí, sí. Doña Nidia, lo que nos está aquí, lo que te está preguntando es cómo definir los criterios de evaluación de un líder. Ok, perfecto. De hecho, había pensado mucho en ese tipo de preguntas y lo que la única respuesta que pueden obtener para poder saber si están ejerciendo o no un buen liderazgo es la opinión del equipo que estás liderando. Por ejemplo, los cuestionamientos, las preguntas que hemos visto hoy en este webinar, ese tipo de encuestas, por decirlo así, cuando se le pasan a un equipo, ellos son capaces de poder reflejar su opinión. Y todos estos parámetros que el día de hoy, como ser capaz de poder integrar, ser capaz de poder comunicar, ser capaz de ser persuasivo, los equipos lo sienten. Los equipos lo sienten. Porque una cosa es decir, yo soy alguien que comunica bien, yo soy alguien que soy muy persuasivo, yo soy alguien muy integrador, pero otra cosa es lo que el equipo está sintiendo. Porque el líder puede decir que él es todo eso, pero el equipo puede ser que no sienta nada de eso. La retroalimentación del sistema en sí, quien te la va a dar es tu mismo equipo de trabajo, no el líder. El líder va a poder mejorar a través de la retroalimentación que le dé su propio equipo. Perfecto, muchas gracias, don Antonio. Vamos a ver, aquí hay otras preguntitas. Dice, ¿Tenemos alguna otra pregunta? sí, vamos a ver. Aquí tenemos Sí. otra que dice don Germán. Te dice, excelente tema, Antonio, mil bendiciones, mil felicitaciones.
Mi pregunta, ¿cuál crees que será el futuro de los malos líderes de cara al mundo moderno de entornos ágiles? Muchos de ellos aún están recios al cambio y endurecen su postura. Creo que al final el tiempo, el tiempo al igual que ha hecho con muchas otras culturas, muchos otros pensamientos, los va a ir dejando atrás. Recordemos que hoy, como les decía, vivimos en un mundo que se mueve muy rápido. Y uno de los principios de la agilidad, como mencionaba Germán, es la capacidad de adaptación, capaz de adaptarte al cambio. Te vas a ir quedando rezagado y quedando rezagado y rezagado, porque no vamos hacia atrás. No, el objeto no es venir y quedarnos con costumbres de hace 100 años. El objeto es poder dar ese paso hacia adelante y poder adoptar lo que hoy es realmente funcional para las generaciones con las que vivimos. Les quiero comentar algo al respecto de eso cuando hablábamos sobre las barreras que podían impedir que se desarrollara un nuevo liderazgo, un tema de las generaciones, esto de las generaciones baby boomer, millennials, centennial, generación X, y les puedo decir por mi experiencia, he trabajado con diferentes tipos de generaciones y eso no es un impedimento en sí. Cuando trabajas con una persona que conoce muy bien sus habilidades interpersonales y las puede transmitir, el tema de las generaciones no es un obstáculo. Por lo tanto, yo pienso de que todas estas personas que aún se mueven bajo este liderazgo tradicional o este jefe, probablemente van a ir quedando rezagadas y rezagadas y no van a tener cabida, no van a tener espacio en este nuevo mundo moderno, en este nuevo mundo que pide esa capacidad de adaptación y ese liderazgo moderno para que se puedan ir moviendo y desarrollando todos los proyectos y las organizaciones. Muchísimas gracias, Antonio. A todos ustedes, estimados espectadores, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a hacer el cierre por un tema de tiempo. Vamos a ver qué dice Rosa. Vamos a un comentarito más o una pregunta. Dice, excelente, Antonio, un tema importante para hacer catarsis personal en relación al liderazgo que estamos desarrollando en nuestro trabajo. Gracias, Rosa Eugenia, por el, por el comentario. A manera de conclusión, una de las cosas que me dejó tu presentación, la noche de hoy es, el líder tiene que dar el ejemplo. Las palabras pueden conmover. Hay muy buenos oradores y pueden conmover la emocionalidad en las personas, pero el ejemplo convence y es lo más importante. Si ustedes y nosotros queremos ejercer un buen liderazgo en nuestras organizaciones, inclusive hasta a nivel familiar, tenemos que precisamente comenzar por el ejemplo. Y todo comienza en casa. En Infocades tenemos una filosofía de que para mejorar nuestra condición regional, porque somos una organización regional, tenemos que comenzar por nosotros, luego por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra provincia, por nuestro país y después por la región. En el tanto y cuanto nosotros tengamos esa necesidad de responder al llamado y al cumplimiento de esa voz que nos dice adelante, eh, sal adelante, organízate, organízalos, eh, y cumplamos ese llamado, nos vamos a sentir contentos. Y lo mejor ahorita que decía Antonio, y sinceramente comparto con él, es eso, eh, por la respuesta que le dio a Nidia, y es que precisamente son los equipos de trabajo los que van a hacer la medición precisamente si estás haciendo un liderazgo efectivo o no. Así es, Antonio, Alejandro. que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. No sé si quieres hacer un comentario de cierre. Nada, les quiero agradecer a todos los que han atendido el día de hoy a este webinar. Espero de corazón de que les haya quedado
hayan podido sentirse identificados y hayan podido poder, relacionar todo lo que hemos compartido el día de hoy con su experiencia y con su día a día, y que a partir de nos volvamos totalmente agentes de cambio, que apoyen a dejar atrás el liderazgo tradicional y nos volvamos líderes modernos, que es lo que realmente están necesitando toda nuestra sociedad. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Los invitamos una vez más a que participen. Vamos a tratar en Infocadas de todas las semanas, todos los miércoles, tener una webinar gratuita para compartirlo con la comunidad profesional. Los que estén interesados pueden contactarnos a través de las redes sociales o el sitio web. Siempre estamos dispuestos a darle bienvenida a las personas que quieren, como dijo Antonio, ser agentes de cambio. Infocadas, búsquenlo en las redes sociales, así sencillito, y también denle seguimiento a los compañeros que como Antonio, como Noel Estrada, que estuvo la semana pasada, que como Minor, que estuvo la semana antepasada, y como los compañeros que vendrán, darle seguimiento, porque estar aquí el día de hoy es una decisión y es una decisión para compartir y para darse a los demás. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta luego.